Perfecto. Bueno, vamos a dar inicio a la sesión de inversiones del día de hoy. Hoy tenemos que revisar el mercado respecto a las estructuras que se vieron marcadas del día de ayer. Ayer fue un día relativamente tranquilo hasta la noche, en donde básicamente el presidente Donald Trump dio declaraciones a través de la Casa Blanca sobre el tema arancelario. Fueron declaraciones que de alguna forma sorprendieron el mercado, puesto que dan los primeros pasos a una negociación furtiva sobre la guerra comercial. En otras palabras, estos porcentajes del 145%, el 250%, terminan siendo de alguna forma exagerados, dicho de eso por Donald Trump, para que simplemente ejercer presión hacia China. Dice que los aranceles van a terminar de diluirse en las siguientes semanas. Probablemente en mayo se reúna Donald Trump con Xi Jinping para ejecutar las acciones a tomar. Parte de las inversiones, obviamente, hicieron que se dispare con muchísima fuerza las acciones, porque es el primer inicio para dar fin a la guerra comercial, que por cierto la terminó, bueno, si es que llegan a ejecutar de momento, el primer paso lo dio Estados Unidos y la terminó ganando de momento China. Puntos a tomar en cuenta, básicamente hubo una valoración furtiva en las acciones. Adicional a aquello, el dólar americano también se valora con muchísima fuerza. Los instrumentos de refugio que hemos explicado en estas ocasiones han perdido fuerza, como el oro, como el yen. El Bitcoin sigue en potencial movimiento alcista, a pesar de que dentro del discurso Donald Trump también, digamos que respetó la independencia de la Reserva Federal. Esto debido a que básicamente no, bueno, mencionó que él no quiere despedir a Jerome Powell, solo que baje los tipos de interés y que, bueno, momentáneamente no lo va a, no importa si lo desarrolla o no. Entonces, digamos que el día de ayer todo lo que ha venido diciendo Donald Trump durante meses se ha retractado. Y al retractarse, obviamente los mercados reaccionan de una forma explosiva, con movimientos que nos van dando, pues, porcentajes de rentabilidad hacia el dólar, las acciones. Entonces, lo caótico que existía, digamos, en el mundo, ahora mismo, pues, se ha convertido en algo mucho más tranquilo, ¿sí? Probablemente este escenario sea un escenario muy proamericano, pro dólar. Sí, y bueno, ahí también teníamos los datos de los PMIs. Vamos a revisar un poco los PMIs, a ver qué termina pasando. A ver, ustedes pueden observar dentro de los datos de los PMIs, teníamos el PMI del sector manufacturero de Europa y vamos a ver un poquito qué es lo que ha venido haciendo. Entonces, en el dato del PMI, nosotros estábamos anticipando algunos movimientos, ¿no? Que debía existir alguna fuga de capital y en efecto, o sea, los últimos datos de los PMIs fue un dato mayor a lo esperado, sin embargo, no suficiente para marcar una tendencia y aún está por debajo de los datos de 50. Quiere decir que sí que favoreció inicialmente al euro, se puede ver en la gráfica, pero no necesariamente de una manera fuerte o abismal. Entonces, esta fuga de capitales del euro no se dio con fuerza. Ahora mismo y en 8 minutos vamos a tener el PMI de Estados Unidos, sí, que este dato igual va a ser igual de relevante y fuerte. Vamos a ver qué termina de pasar, ¿sí? Como ustedes pueden ver, ese es el dato de manufactura de este mes o la previsión. Es que sea muchísimo menor al esperado, pero vamos a ver cómo termina ejecutando. Entonces, los mercados se van a emocionar mucho en estos próximos minutos por los datos de los PMIs que le están viendo ustedes. Adicional a aquello, en la libra también tenemos datos en el PMI, como ustedes se pueden fijar, que también ha sido menor a lo esperado. Entonces, ¿eso qué significa? Básicamente que, pues el tema del salario indudablemente les ha golpeado tanto a los datos en Europa como los datos en la libra, y eso aplica netamente una debilidad sobre sus propias divisas. Sumado a las declaraciones de Trump, el último componente es que el PMI de americano sea fuerte. Si llega a ser fuerte el PMI americano, creo que tendríamos la conclusión de que el mercado Estados Unidos el día de hoy se podría valorar con mucha fuerza, muy parecido a lo que pasó ayer. Ayer, mientras se daba el discurso, básicamente el mercado llegó a niveles
no históricos, pero de fuertes recuperaciones. El Nasdaq creció un 3%, el, el dólar también creció casi un 1%, el refugio se desvaneció así de la noche a la mañana. Y bueno, y eso ya veremos un poco más adelante cómo los mercados van a terminar reaccionando ante dichos ejes. Pero mientras tanto, lo que podemos concluir es que hemos tenido los movimientos esperados a pesar de la gran volatilidad de Trump, pero los movimientos esperados. Recordarán que, bueno, ya vamos a ver un poco la gráfica. Ayer estábamos mencionando la posibilidad de cambios de tendencia en algunos instrumentos y en otros de continuidad. Y verdaderamente en su mayoría pues los hemos podido obtener. Ahora bien, vamos directamente a la plataforma a revisar nuestras inversiones y vamos a ver qué puede llegar a suceder en este entorno. Nos vamos directamente al Nasdaq 100, que es el gráfico accionario, y vamos a ver qué puede pasar. A ver, tenemos las posiciones del Nasdaq 100. Listo, dentro de esta posición del Nasdaq, ayer claramente se pudo ver una fuerte recuperación y aquí se ve el gap del discurso de Trump. Por supuesto que hubo un hueco porque nadie se esperaba ese tipo de declaraciones y viene dando Donald Trump, digamos que mucho énfasis en el tema de la guerra comercial. Mire, terminó generando en este caso un movimiento cada vez más a la alza hasta este nivel. Se trabó, que era lo que esperábamos el día de ayer, y después de estas declaraciones se disparó con muchísima fuerza el Nasdaq hasta la zona de liquidez, que es la zona de acá. En esta zona, que sería considerada la zona de liquidez, los precios, como ustedes pueden ver, se estancaron y ahora mismo van a estar a la expectativa de los PMIs. Si el dato PMI es positivo, esto sería un movimiento más a la alza hasta este nivel, ¿sí? Entonces, desde ese punto, pues ya vamos acercándonos un poco más a los puntos de inflexión, en donde podríamos ya ejecutar niveles de compra o niveles de venta, ¿sí? Entonces hay que esperar la noticia, o sea, 5 minutos más. Profe, ¿qué tan cierto es que los gaps siempre se rellenan? Siempre, no, no siempre, ¿sabes? Depende, ¿no? Por ejemplo, técnicamente es parte del análisis técnico el relleno del gap. Entonces, por ejemplo, eso de aquí es un gap. Ya, pero si tienes un montón de noticias buenas, esto va a seguir subiendo, subiendo, subiendo. Y cuando el mercado se dé la vuelta, en algún punto te va a llenar el gap, ¿ya? Entonces el gap, digamos que no siempre se rellena de forma inmediata, pero con el tiempo se termina rellenando, ¿ya? Entonces, sí es cierto, pero digamos que en términos de tiempo no es que en una hora, no, no, o sea, puede tardar a veces años en rellenar un gap. Entonces todo depende de la temporalidad y qué tipo de gap es principalmente. Adrián, ¿dónde podemos entrar cuando hay discursos? Bueno, cuando hay discursos de Donald Trump, son discursos no planificados. O sea, ayer no teníamos pensado que exista discurso realmente, entonces ahí hay que estar preparados, hay que ver, yo suelo ver las noticias en bloomberg.com, bueno, y en otros canales, no solo ahí, entonces yo siempre estoy revisando eso y me llegan alertas. Ahora, si son discursos de la Reserva Federal, esos sí son programados y esos se pueden ver en investing.com y ahí suelen salir los enlaces. Ya, pero ya te digo, el de ayer, ese fue un discurso no programado y eso, pues ahí sí tienes que enterarte por los medios, o sea, revistas como aquí, ¿no? Wall Street Journal, New York Times, Bloomberg, etcétera. Sí, sí, sí. Ujú. Sí, ya todo el mundo ya sabe que cuando habla Trump, o ajustan stop loss o chao, cierran las operaciones. Perfecto. Bien. Entonces, respecto al Nasdaq, aún tenemos movimientos que pueden favorecerse a puntos superiores. Bien, vámonos a, en este caso, el oro. Miren, el oro es uno de los instrumentos más golpeados porque, como les dije, se utiliza como instrumento de refugio. Por eso decía, si es que Trump sigue esperando despedir a Powell y sigue la guerra comercial, el oro sí va hasta 6.000. O sea, así de simple. Sí va de largo. Pero si acababa la guerra comercial o hay un brote de cambios de guerra comercial, esto se cae. Entonces, si ustedes se fijan, pues el oro como tal, bueno, en este momento se está cayendo con fuerza justamente por las declaraciones de Trump, donde principalmente
No ha dado fin a la guerra comercial, pero ha dado un buen inicio de querer cerrar. Jaime me dice, profe, 5 cosas importantes que siempre debemos buscar en Investing para analizar. 5 cosas importantes que debemos buscar en Investing para analizar. O sea, yo siempre reviso el calendario económico, semanalmente y diariamente. Eso es lo único que a mí me parece lo más importante. De ahí, si me pones así como que 5, yo revisaría el calendario económico y la lista de seguimientos, porque tengo una lista de seguimientos en Investing. Reviso el calendario de dividendos, ¿sí? Porque cuando hay muchos dividendos o muchos resultados de empresas, las acciones suben o caen de forma masiva. Y también es importante, pero pongámosle que no tanto para operar, sino para administrar el tiempo, el calendario de feriados. De ahí, en Investing sé que hay algunas funciones como para valorar empresas, pero yo francamente no las he utilizado. O sea, bueno, si quieren hacer portafolios de empresas, hay otras maneras, ¿no? Yo tengo personalmente un modelo de valoración de empresas. Yo utilizo mi propio modelo, pero si quieren utilizar, pues todo eso se podría hacer, ¿no? Ya salió el informe del PMI. A ver, vamos a verlo antes de continuar con el oro. Datos de los PMIs, manufacturero positivo, compuesto normal, servicios negativo. El de servicios es interesante porque el factor de servicios siempre es menor al del PMI, al de manufactura. O sea, si al de manufactura le va mal, al de servicios comúnmente le suele ir bien. Y si al de manufactura le va bien, al de servicios comúnmente le va súper bien. Sí, entonces manufactura siempre es el dato como más fuerte a tomar en cuenta. En este caso es superior y eso le va a dar un pequeño aire al dólar. O sea, son datos mixtos. Eso por un lado subirá, por otro caerá. Entonces, la jornada de hoy de llenas de noticias, estamos repletos de datos muy relevantes al dólar, pero tampoco con mucha fuerza. De aquí tenemos las ventas de vivienda, que esto considero que no va a causar volatilidad. Entonces, yo diría que el día de hoy va a ser una jornada pro dólar. Bien, vamos otra vez acá y nos vamos directamente, ahora sí, a el oro. Entonces decía, ¿no? Anuncian prácticamente el fin de la guerra comercial, lo que les decía, ¿no? Aquí era un punto de entrada, sí, pero decía, cuidado, no ingresen porque ya se veía, o sea, el oro, bueno, no sé si ustedes pudieron observar, como que sí quería subir, pero no quería al mismo tiempo. Por eso les decía, tengan cuidado porque el instrumento no está ofreciendo las garantías para darse la vuelta. Por eso les decía, como que está muy raro ese movimiento, no ingrese, tengan cuidado, solo vigilen, ¿no? Y en efecto era porque el mercado estaba, como ustedes pudieron observar, percatándonos de, en este caso, el dominio o el discurso de Trump. Miren, salieron los PMI, se cae el oro, porque, claro, el dólar termina valorándose. Y aquí también cabe destacar una parte importante sobre el tema de los gaps. Miren, ayer hubo una caída, pasó el tema del gap por el discurso de Trump, y este gap sí se rellenó, mira. Pues decía, algunos sí, rápido, otros no. Entonces, mira este gap. Sube de este nivel a este punto. Rellena el gap y luego se fue. Continúa su tendencia. Ya, pero justo en este punto, en este, no significa que en todos vaya a ser exactamente igual. La función de valoración de empresas en Investing está en acceso gratuito. No creo que es pago, ¿verdad, Cintia? La función de valoración. ¿Qué son gaps? Son huecos de mercado. Bien. Entonces, en otras palabras, miren, un día pro dólar se está muriendo el oro literalmente. Miren, solo entre 2 días ha hecho una caída del 6%, solo en 2 días. Eso es bestial, o sea, si su crecimiento fue bueno, eso es bestial. Me acaba de llegar notificaciones de Bloomberg, espérenme un segundito, vamos a leerlas juntos. A ver, Trump decide no despedir a Powell tras advertencias de Sen y Luke tras las consecuencias. Déjenme ver, déjenme leer bien. A ver, a ver. Ah, sí. Ah, tras las consecuencias de tal acción. Las fuentes dicen que los abogados de la Casa Blanca consideran opciones legales para destituir a Powell de su cargo
pero la medida fue abandonada según el Wall Street Journal. En otras palabras, parece que lo que querían buscar para eliminar a Powell, al final terminaron desistiendo y eso hace que los mercados comiencen a tener la tranquilidad. Apple y Meta han sido multadas por 70 millones de euros en la Unión Europea por violar normas antimonopolio según la ley de mercados digitales. Las sanciones llegan después de que Trump advirtiera las represalias contra Bruselas. Perfecto. Primer apartado. Tenemos más noticias de investing.com, que digo de bloomberg.com. Eso es importante para lanzar carteras. Fuente de la Casa Blanca indicaron al Wall Street Journal que la administración Trump prepara un retroceso masivo de aranceles en China. Acciones de China estallan al 5%. Los aranceles de China probablemente bajen entre el 50 al 65% según el Wall Street Journal. La administración Trump estaría incluso considerando bajarlos al 35% final y un 10% por encima de lo que estaba antes de la guerra comercial. Wow. Básicamente lo que te dice es, te quité los aranceles China. Se paró bastante bien. Más que todo, las represalias de China fueron fuertes. La unión de Asia, es decir, Japón, Corea del Sur, que son aliados naturales de Estados Unidos, creo que le hizo temblar un poco a Trump. Está como loco. Bien. Profe George me dice, profe, esos que están vacíos es porque el movimiento es muy fuerte. Pues claro, los gaps es cuando el mercado, digamos que ahora estamos conversando y pum, te lanzan un misil en Reino Unido y eso nadie se lo espera. Entonces el mercado te hace un hueco, es algo impresionante. Ya, este hueco pasa de esa forma. Básicamente el mercado cae, normal, y pum, Trump te dice, voy a retroceder los aranceles. Entonces, nadie se lo espera y se cae. Entonces eso pasa. Profe, ¿con qué herramienta calcular el porcentaje de caída? La herramienta cruz de aquí. Tomas la herramienta cruz, coges el punto de entrada, acá, y listo. Cairon me dice, profe, entonces la compra de ayer sigue tal cual. Me refiero al día antes de cerrar. Claro, nosotros ayer hicimos unas entradotas, por cierto. Por ejemplo, el petróleo se fue al alza, pero hermoso. Ya el canadiense como que medio nos quiso hacer sufrir, pero ya después se recuperó igual muy fuerte. O sea, nuestras compras de ayer fueron muy buenas. ¿Puede compartir la noticia en pantalla, please? No, porque estoy leyendo en mi otro, en mi tablet y ahorita estoy en el computador con ustedes. Bien, perfecto. Entonces, desinfle del oro, en este caso, en 6%. Más del 6%. Imagínense, miren qué caidota que se está pegando en este momento el oro. Déjenme verificar un poco. Se está cayendo alrededor de... Miren, solo la jornada del día de hoy ya casi el 3,5%. Muy mal, muy por debajo de las expectativas. Este es un buen indicador de que la guerra comercial llegó a su fin. El Nasdaq 100 está creciendo casi el 4% en un día. Otra vez regresamos a las épocas normales, pero bueno, no hay que confiarse, no es Donald Trump. O sea, miren que ha sido muy volátil desde el día uno. Ha quitado y ha puesto aranceles 5 veces. O sea, no me fiaría yo del todo, pero es una muy buena expectativa de todo lo que podemos observar de momento en el mercado. Bien, vamos a continuar. El oro, de lleno, lo que les puedo decir es no hay ingreso hasta que el oro, como les dije, el oro va a subir si es que Trump dice que hay guerra comercial, va a bajar si dicen que no hay. Entonces, como les dije, el oro ya no es técnico, el oro es fundamental. Y he aquí, pues, la razón por la cual yo no estoy ingresando, porque, claro, si te dice China y Estados Unidos se pelean, sube. Si te dice otra cosa, cae, punto. Entonces, no es tan fácil como ustedes pueden observar. La previsión termina siendo no tan técnica y el mercado termina haciendo al final lo que quiere. Bien, entonces oro de momento yo me alejaría. Nos vamos directamente a el euro dólar, que lo que les decía ayer se cumplió, se enrangó y luego regresó al rango normal, en donde pues ya estamos listos para iniciar posiciones en venta. David me dice, profe, se rellena el gap y luego
sigue la tendencia o se puede dar un cambio de tendencia. Generalmente, si cuando tú rellenas un gap, es que la tendencia va a continuar, no hay cambios. Pero eso no significa que se cumpla la previsión siempre. Como te digo, va a depender de los fundamentales. Puede rellenar el gap y luego puede cambiar también de tendencia. O sea, no le pongan como regla al gap de que siempre sube, me rellena y cae. No, 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 así no funciona. O sea, todo va a depender de las figuras, de las noticias, de todo lo que hemos visto, ¿no? Tendencias, etcétera. Profe, ¿cómo configuras esas noticias en Bloomberg? Pues tienes que tener en Bloomberg Premium y luego pones en el segmento de news, te llegan las noticias como tal. Te llegan las noticias, a mí me llegan al celular, también me llegan al correo. Déjenme ver si puedo abrirles. Al correo puedo abrirles, pero me llegan como blogs, verán así. Y yo lo que hago es leer todos los días los blogs. Ya, entonces, a ver, les voy a abrir, compartir. Entonces, miren, me llega así de todo lo que yo considero que es para mí importante. Entonces me llegan como blogs, los blogs de aún de la mañana aún no he abierto, sí, pero me llegan como que todo esto. Por ejemplo, aquí hay uno importante, ya, la prolongación de las negociaciones, ¿ok? Entonces, pues aquí nos dice, ¿no? Que este es solo para suscriptores, como puedes observar, y me llega, pues aquí todo lo que necesitamos saber sobre la prolongación y el proceso, quién está a cargo, todo. Entonces, esto es yo lo que leo. Y de aquí, no solo esto, ¿no? Sino en general, todo estos mecanismos, leo un poco sobre todo lo que estamos observando y pues ya con esto le complemento con el calendario económico. Y bueno, y ya con eso ya, y bueno, también un poco con la parte teórica, ¿no? Es decir, qué es un PMI, etcétera. Y yo tengo la previsión diaria y semanal. Digamos que ese más o menos es el proceso para entender un poco cómo funciona la economía, ya con noticias nuevas. De ahí, noticias como que de golpe me suelen llegar igual, me llegan a la tablet, me llegan notificaciones y esas notificaciones, cuando estoy a veces dando charlas como estas o operando, entonces ahí suelo ingresar. Si es que no, pues a veces no pongo atención. Por ejemplo, a veces me llegan notificaciones de los estados de resultados de las empresas. Ay, no les paro bola porque yo no, como no invierto, por ejemplo, en Tesla, en Amazon, pues no me importa si es que sube o cae realmente porque no me hace gran efecto a la cartera. Pero, por ejemplo, las noticias que me llegaron ahora mismo de que se planea bajar el arancel al 30%, esa sí me interesa. Ya, entonces tampoco es que me llegan todas las que yo quiero, no, me llegan de todo. Bueno, entonces regresando al tema anterior, miren, la caída del euro por niveles del discurso de Trump. El nivel del discurso de Trump fue acá, imagínense, estábamos aquí encima y fue tan fuerte el discurso que casi rellenó todo el rango bajista. Indudablemente, ahora mismo se puede observar una gran caída del euro y va a seguir cayendo. Miren, ahora en el largo plazo ha descontado su divergencia, su volumen bajo, y esto se va de largo. O sea, si es que en efecto, ahorita lo que estamos viendo es simplemente una noticia de Wall Street Journal que probablemente los aranceles vayan al 35%. Probablemente. Ahora, cuando la Casa Blanca diga, sí, en efecto, van al 35%, esto aquí se fue al piso. Se fue al piso, se valoró el dólar y ya estamos del otro lado. Estamos completamente del otro lado, ¿sí? Entonces, como les dije desde hace un rato, es una jornada muy americana. Los mercados están siendo muy pro dólar. El oro se fue al piso, el euro también se yendo al piso. Los demás instrumentos probablemente también se vayan al piso. Vamos a ver cómo nos está yendo. Jaime, o sea que podemos entrar a la baja en el euro, profe. Hay que detectar un punto de entrada. Ahora mismo no creo que haya, porque estamos justo en el nivel de la mecha. Entonces podría haber, después de ese nivel, ya saben, la ruptura. Termina la ruptura e ingreso. Mientras tanto, no, aún no hay ingreso. Por eso es que no les he hecho entrar ahorita. Cuando yo ingrese, ahí ingresen, ¿sí? O solamente yo ingreso y les mando las coordenadas. Libra, ese podría ser un mejor ingreso. Miren que la libra también está descontando igual que el euro, ¿sí? Pero es como que aún no tan fuerte. ¿Sí ven? En el euro estábamos casi en el nivel de mechas. La libra está como que aún arriba. Ingresemos en libra. Aquí ingresemos una especie de day trading en este momento. Entonces, la idea no es siempre ingresar por ingresar, sino ingresar cumpliendo las figuras y todo lo demás, ¿no? Entonces, en este caso, miren, ya he lanzado una posición en venta. Muy bien.
Ya, porque si vieron en el euro, vamos en el euro, ya les mando las coordenadas, pero en el euro, miren, el euro ya llegó a las mechas, la libra apenas llegando y ya estamos en ganancia. Entonces, yo lo que planeo es que llegue a las mechas. Sería ya un nivel por aquí, más o menos por aquí. Uy, no sé qué se mueve. Y el SL por encima del nivel de mecha superior y se acabó. Fundamentado en la noticia que tenemos, crecimiento del PMI, discursos de aranceles, esto se va al piso. Y además de que las correlacionadas, que son las divisas europeas, pues están del otro lado, estamos del otro lado, ¿ya? A ver, esto no voy a mandar al grupo porque pues hay muchos que no están conectados y cuando pasa eso, saben emocionarse y luego nos cierran y luego andan ahí sufriendo. Entonces, ingresen en venta, ya les voy a dejar las coordenadas aquí en este momento para que ustedes las copien, ¿sí? Pero no vayan a filtrar al grupo, por favor, porque hay muchas personas que no se conectan. Y no es un tema de egoísmo, sino es un tema de que como vamos a cerrar esta operación antes de que se acabe la clase, no quiero que nadie se quede atrapado. Entonces ya les comparto. Entonces, ahí están las credenciales, por favor, ingresen nomás. Ok, me avisan cuando terminen el ingreso, por favor. Me avisan. Unos 2 minutitos para que todos cerremos, pero ingresemos, y los que quieran más bien, ¿no? No es obligatorio tampoco. Y luego veremos. El IN, el YEN, profe. El YEN le vamos a dar al final, por favor. Claro que fue venta. Llegó el resumen de Investing, que digo, de Bloomberg. Los indicadores de la actividad de Estados Unidos mostraron que la economía sigue creciendo, pero a un ritmo más lento. El PMI industrial sorprendió positivamente, pero el sector de servicios se desaceleró más de lo esperado. El índice compuesto también se mantuvo mixto, mostrando una economía moderada en abril. Listo, lo que les dije, ¿no? ¿Se acuerdan que el día lunes que hablamos de análisis fundamental les dije hay dos corrientes? Las de Trump, en donde él menciona que la economía ya necesita bajarse tipos de interés, y la de Powell, en donde básicamente te dicen que no es que la economía aún no es tiempo porque está creciendo de forma lenta. Y nosotros decíamos, bueno, ¿a cuál hacemos caso? ¿A Trump o a Powell? En este momento, como se pueden ver, hay un crecimiento moderado, se debe hacer caso a Powell. En otras palabras, no se debe bajar el tipo de interés aún. Entonces, eso hace que el dólar se mantenga. ¿Vale? Bien, dejemos nomás que esa posición corra. Ya la vamos a verificar durante el día. Debería darnos una buena posición de ingresos, ¿sí? Hasta mientras vamos a ver los demás ingresos como tal, a ver cómo se han ido generando en función de lo que estamos invirtiendo. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, seguimos. Vámonos a dólar canadiense, que esta estructura sí que la teníamos. Dólar canadiense aún sigue en estos cúmulos de liquidez, como ustedes pueden observar. Aún siguen estos cúmulos de liquidez, ¿sí? Y el mercado probablemente lo que quiera es aún dispararse. Bien, no lo hace inicialmente porque tiene que romper la figura técnica, sin embargo, tiene todo el potencial para desarrollarlo por el tema arancelario. Entonces, ahora mismo, pues, el mercado se ha quedado un poco quieto, está entre vaivienes de compra y venta, pero nada más. Aquí como ya tenemos un ingreso, la verdad hay que dejar ese ingreso que se mantenga y listo, no hay que hacer absolutamente nada.
Solo dejar que el ingreso se siga manteniendo. Y ya. Entonces aquí vamos bien. Estamos casi que en break-even. Hay que dejar todo ahí que esto se corra. Y ya esperemos que mañana, como les dije, este del canadiense sí va a demorar así. Entre hoy, mañana o hasta el viernes y va a generar dicho movimiento. ¿Vale? Bien, vámonos a el petróleo. Petróleo, vamos una jornada compleja, pero en ganancias, si ustedes se fijan, miren, crecimiento, totalmente crecimiento, ¿sí? Y aquí ustedes podrán darse cuenta, ¿no? Miren, los mercados como tal están obteniendo niveles de cruce, se puede ver con muchísima claridad estos niveles. Y eso hace que los mercados de alguna forma generen impulsos cada vez más a la alza. Bueno, obviamente ayer el tema del arancelario se disparó, hoy cayó un poco, pero de forma técnica no es que una noticia importante y aún seguimos esperando que esto suba. Estamos en ganancia para las personas que ingresaron ayer, seguimos en ganancia y hay que dejar que esto siga subiendo. Esperemos ya intente llegar a niveles superiores para ir moviendo más ganancias y generar más profits, pero mientras tanto estamos bastante bien en el petróleo. Dólar australiano, se recordarán ustedes que yo les decía que estaba bastante agónico con los puntos de ingreso, porque tenía como un nivel al alza, un nivel a la baja, y otra vez ayer hizo un nivel alcista, como pueden ver. Ahora con muchísimas más ganas de subir, se ve, ¿no? Que rompió los niveles anteriores y quiere como que seguir subiendo el australiano, obviamente impulsado por el tema arancelario. Pero como pueden ver, su figura no es del todo clara. Yo al menos con figuras de este tipo que no son muy claras, no suelo invertir porque claro, no tiene mucho sentido este instrumento que genere dicho movimiento, ¿no? Bien, vamos al yen japonés. El yen japonés, como ya pierde su propiedad de refugio, miren, se dispara. Ayer, como teníamos fuertes declaraciones en la noche, casi llegó a 139. Luego Trump habla y mira, llega a 142. Es decir, pierde su propia propiedad de refugio, porque como que las cosas se van calmando, entonces dicen, bueno, si se va calmando, ¿para qué voy a refugiar mi dinero en Japón? Mejor lo hago en bonos americanos o chinos, lo que sea, y los inversionistas comienzan a huir, ¿no? ¿Por qué no invertimos acá? Porque, claro, esta es la contraposición del euro, la contraposición de la libra, o sea, no tiene mucho sentido ir en contra de lo que ya invertimos, ¿ya? Entonces, por eso es que no lo hacemos aquí, pero si es que fuera una inversión acá, esto fuera compra. Aquí en australiano, aquí también debería haber una valoración del dólar masiva. Vamos a ver qué termina de pasar en el dólar australiano. Bien. De aquí nos vamos a la gráfica del, a ver, ya vimos petróleo. Vamos a ver otra vez el oro, a ver cómo se encuentra. Miren, oro, uy, es que el oro se está cayendo, como saben decir, un profe de aquí, como gordito en tobogán. Que imagínense, está extremadamente fuerte la caída. Esta caída ya rompió los niveles de liquidez anterior, que son los de aquí, y ya está rompiendo los de acá. Yo le veo al oro llegando a 31.27, imagínense. Pongámosle 32.00. 32.00 era la base normal que debía haber estado el oro, pero ahora mismo está tan fuerte que tiene muchísima pinta de llegar a ese nivel. Está interesante. Me parece interesante realmente lo que se ha venido proponiendo. Vamos a ver qué termina pasando, pero hay mucha posibilidad de hacer esto que les menciono. Déjenme verificar una cosa nada más y continuamos. A ver, este se fue. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sí, señores. Entonces, oro, mucha posibilidad de que hoy llegue a los 32.00. Si el oro hoy llega a los 32.00, hoy, yo creo que el Nasdaq hoy sube un 6%. Vamos a ver el Nasdaq. Claro, Nasdaq cada vez más alto. No ha roto el techo aún. Debería romper el techo de los 19.300. Si rompe en cambio el Nasdaq el techo de los 19.300, se fue al alza todas las acciones, se fueron. Entonces estamos a nada de un cambio de tendencia en todo, en el Nasdaq, en el oro, en el euro dólar. Estamos a nada de todo esto. Déjenle nomás correr, o en el canadiense. En el canadiense más, porque el canadiense viene de dónde viene.
El índice viene de una estructura muy lineal. O sea, estamos hablando de un retroceso muy fuerte. Entonces, la verdad es que estamos bastante bien posicionados en ese entorno. Ahora, si vamos al Bitcoin, Bitcoin, a sorpresa, como les mencionaba, iba a existir ya un cambio de tendencia, ya había que dejarlo de pensar de forma bajista. Y a pesar de que Trump quita represalias sobre el Bitcoin, Bitcoin ahora mismo pues sigue viendo la volatilidad del mercado como algo inherente de. Es decir, claro, un día que digan, sí quiero despedir a Powell y otro día que no, sigue causando molestias, pongámoslo así, sobre el sistema tradicional monetario del mundo y por eso es que Bitcoin termina aún creciendo. Ayer estaban en 90.000 y yo les decía, esto va a seguir creciendo y ahora estamos pues ya en los 93.000. Simplemente no les dije, lo que no les dije era ingresen porque todo iba a depender de lo que diga un discurso, un presidente que cambia de opinión cada 24 horas, ¿no? Pero de momento ha sido un guión bastante claro, ha crecido, creo que va a seguir creciendo. Y como les dije, este rally del Bitcoin es buenazo porque se va, a mi parecer, a los 120.000 esta vez. Y después de los 120.000 va a ser la gran caída del siglo. Entonces, si en la primera no pudimos estar presentes, en la segunda sí o sí vamos a estar presentes en la gran caída, como estuvimos cuando Bitcoin estaba en los 54.000 y llegamos a los 100.000. Le vamos a hacer exactamente lo mismo, no se preocupen, yo les voy a guiar en todo el proceso, pero vamos a hacer exactamente lo mismo. Voy a hacer que ingresemos en posiciones de largo plazo en Bitcoin hasta que generemos la ganancia esperada, estimados inversionistas. Sí, a ver, aquí hay preguntas. Profe, ¿cómo le calculo para llegar a los 120%? Es puro análisis fundamental. O sea, no es que hay una base en 120 para nada, sino que cada vez que tiene una caída el precio, una sube, perdón, vuelve a subir, pero crece un 20% más del nivel anterior, ¿sí ves? Entonces, si es que su nivel superior fue $100.000, el 20% más es 120.000, nada más. Esa es la razón, porque históricamente siempre crece ese 20% más y al piso. Profe, se cayó feo el H1. Bueno, si está en H1 y se cayó, eso no es feo. Si está en el diario y se cayó, ahí si te dijera es una enorme caída. Pero H1 es una de las figuras, digamos, bordando las más pequeñas. Que no, no, sí se cayó horrible. Pero esto no es H1, es H4. Ahí es diferente. Esto sí es horrible. Imagínate, se está yendo a casi al stop loss. Bueno, lo bueno es que estamos en el primero en ganancia, pero yo creo que el segundo sí nos va a topar en pérdida. Está súper fuerte esta caída. Vamos a ver al oro. El oro estable, vamos a ver aquí estable. Solo el petróleo, algo está pasando. Déjenme ver si son los inventarios de crudo. Pueden ser los inventarios de crudo también. No, aún no salen ni siquiera los inventarios de crudo. Interesante, algo pasó. O sea, para que el petróleo se mueva así, algo pasó, porque el petróleo nunca se mueve así. Ustedes se habrán dado cuenta ayer, ¿no? Compramos y se movía lentito, lentito. Hoy algo está sucediendo en el mundo, por eso el petróleo se mueve de esta forma. Y no es el tema arancelario, porque el tema arancelario ya lo hubiera descontado ayer. Estoy buscando a ver si me ha llegado información. No. Ninguna información clave realmente para esta posición. Aún no me ha llegado, al menos a mi información no me ha llegado. Dice, dejo una vela grande, es que está grande. Y esto no es, bueno, igual consejo, ¿no? Si quieren ver si es una caída fuerte o grande, vayan al diario y miren, si el diario tiene apariencia de esto, es una caída enorme, ahí sí. Pero si van a temporalidades de H1 para abajo y tienen caídas de este tipo, eso no es caída, simplemente retrocesos. Una ballena, no sé realmente si puede llegar a ser una ballena. Aquí en el petróleo no funciona tanto como en el Bitcoin. O sea, en el Bitcoin sí hay este fenómeno de ballenas porque es una criptomoneda aún no centralizada, no se utiliza a través de la economía nacional, local, sino en el petróleo, aquí es más carteles empresariales. O sea,
Las ballenas que tú lo dices, aquí podría ser la OPEP, Rusia. Entonces, no es que tú tienes un inversor ahí almacenando barriles, no, no. O sea, aquí generalmente se unen carteles empresariales, carteles manufactureros para dar el depósito del precio del petróleo. Ya, o sea, no en países enteros. Entonces, es diferente aquí en el petróleo. Aquí no creo que tenga que ver mucho con ballenas. Aquí tal vez algo tiene que ver con los países, yo que sé, Arabia Saudita, Rusia, Estados Unidos o la misma OPEP. Algo tienen que haber dicho. Daniel dice, en algún lado vi que detuvo la guerra con Rusia. Podría ser, ya, podría ser, eso podría ser un fenómeno en ese caso, sí se podría, a ver cómo termina desarrollándose. ¿Alguna institución? Sí, claro, alguna institución como la OPEP o algo como Rusia. Lo que pasa es que ese tipo de noticias tenemos que ver, nos tendría que llegar a través de Investing, pero Investing o el Wall Street Journal o Bloomberg, pero no, o sea, no nos llegan porque aún no son tan oficiales, ya, pero el mercado ya te descuenta. Ya, entonces, claro, a mí no me llega, ya a pesar de que tengas, eso también es una falencia. No es que te va a llegar todo al 100% porque hay cosas que aún no se saben, solo el mercado lo descuenta después, ¿sí? O a veces simplemente son fallos técnicos, cae y después se renueva el alza, ¿sí? Pero en este caso, pues a mí al menos no me ha llegado. Vámonos a la libra a ver cómo nos está yendo nuestra inversión, por cierto, que la hemos descuidado un ratito y pues está igual, no se ha movido. Subió un poquito y cayó. Está exactamente igual. ¿Saben lo que podría llegar a ser? Se me ocurre la valoración del dólar masiva. Vamos a ver. Sí, bueno, el dólar ha subido un 0,50%, que es una gran suba realmente. Esa valoración masiva del dólar puede hacer que las materias primas caigan. Es lo único que se me ocurre, que la valoración masiva haya tumbado al precio del barril de petróleo. Estamos llegando peligrosamente a nuestro SL, pero tampoco es que lo ha topado y ya se va calmando la cosa. Entonces puede que sea eso, ¿verdad? Puede que no sea ninguna noticia, sino simplemente la valoración del dólar por los resultados económicos y por el discurso de Trump. Aunque, insisto, no me late tanto el discurso de Trump porque el discurso se dio ayer y ayer no hubo tanta caída como ahora. Bien, ya, perfecto. Vamos a ver los demás instrumentos, a ver cómo así es que han sido afectados. Oro. No, oro ya hubo una recuperación en el nivel de 32.60. No tengan miedo, no vayan a ingresar, esto va a caer más. Yo creo que se va a 32.00. Y en 32.00 por fin creo que va a ser un punto pivote. Sí, 32.00 por aquí, claro. Ahí va a ser recién un punto pivote y ahí, si es que las cosas siguen normales, ahí sí va a ser, por fin va a ser técnico. O esto sube o esto cae, pero ¿de qué va a depender? De la negociación de Estados Unidos y China. ¿Ya? Pero yo creo que se va a 32.00 hasta este punto y este es el pivote, ¿sí? Y creo que eso va a pasar. Ah, miren, ya me están saliendo las noticias del petróleo. Sí, fue algo con la OPEP. Ahora mismo me están saliendo todos los apartados del petróleo. Ya, dame un ratito, abro la notificación y les leo. Deme un segundito nada más, estimados. El mercado está de locos. La verdad es que es bastante bien. Vamos en ganancias, eso es positivo. Vamos, ¿saben qué me da ganas? De meterle venta al canadiense. Las ganas locas de meter una venta al dólar canadiense. A ver, mientras tanto leamos lo que menciona. Perfecto. Miren, Kazajistán se niega a cumplir con las cuotas de la OPEP. Ya sabía. Algo era de la OPEP, de ley. Entonces, repito, Kazajistán se niega a cumplir las cuotas de la OPEP. Indican que no puede limitar la exportación del país. Kazajistán indica que va a seguir bombeando crudo, se desata rebelión dentro de la OPEP. Según delegados, varios países han aprovechado la rebelión de Kazajistán y pedirán a la OPEP aumentar su producción de petróleo. Petróleo se desploma. Ya, eso pasó. Es que era muy obvio. Esto, siempre cuando se trata del petróleo, es la OPEP, Rusia, Estados Unidos y Arabia Saudita. Siempre. Ya bueno, ahora mismo es a través de una rebelión de la OPEP. Posible desintegración de la OPEP. Eso sería un fenómeno igual histórico. Kazajistán no podemos ceder ante nuestra independencia ante las potencias de la OPEP.
Petróleo cae por rebelión en el OPEP. Delegados filtran a Reuters, que es un periódico, que presionarán al OPEP para aumentar las cuotas de la reunión el 5 de mayo. Interesante. Esta guerra política interna en Medio Oriente va a estar bien interesante porque el petróleo de lo que era un instrumento así súper cool, limpiecito, va a terminar siendo un instrumento muy volátil porque va a depender de la guerra interna que se ejecute en este lado del mundo. Pero el petróleo se ha desplomado después de las declaraciones de Kazajistán un 2,32%. Claro, y si se dan cuenta es el único instrumento que ha tenido esa caída. Los demás normales. Ya decía yo que no era Trump, algo era, algo diferente. Perfecto, perfecto, perfecto. Vamos a ver cómo va esta telenovela ahora de la OPEP con el petróleo. Pero vamos bastante bien. Miren, ya está retrocediendo. Parece que va a ser eso mismo una telenovela. Y bueno, de todas formas, si es que esto retrocede al break-even, cerremos todo en petróleo, aunque sea en tablas, porque si hay una rebelión, que es lo que se menciona, eso es mucha incertidumbre. Y si solo una declaración hizo que esto se cayera en un 2%, no se imaginen después más declaraciones, más actos. O sea, bueno, al final las guerras siempre terminan siendo así, ¿no? Muy volátiles. ¿Saben qué me da ganas? De meterle una venta al canadiense, al australiano, perdón. Ya estamos en ganancias, déjenme ver. Sí, ya estamos en territorio de ganancias en libra. Vamos al australiano. Australiano. Miren, está súper alto. Mire, si es que utilizamos puro análisis fundamental, el dólar debe valorarse sobre el australiano. Metámosle una venta en el corto plazo y tratemos de cerrarle hoy mismo, ¿sí? Entonces, yo lo que, mira, mi hipótesis económica es que eso de aquí, hoy en la noche termina acá, sin romper esto de aquí. Esa es mi hipótesis económica. Es decir, yo creo que gracias al dólar y a Trump va a hacer esto, sin topar este nivel. Esa es mi hipótesis económica. Igual, cópienlo, por favor. Ya, bueno, esta sí voy a enviarla al grupo, porque esta sí vamos a mantenerla durante todo el día. A ver, procedo a enviar. Perfecto, 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 perfecto. Muy bien, nos fuimos con el australiano. A ver, un minuto para que todos ingresen. Perfecto. A ver, vamos aquí a una pregunta. ¿Y esa es venta? Pero por supuesto, Pedro. Esto ya está poniendo una flechita de que va a caer. Es venta.
Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a hacer una rápida revisión de los instrumentos y yo creo que con eso estaríamos ya cerrando la jornada del día de hoy. A ver, canadiense, ya en ganancia, lo que les decía, está rompiendo el nivel. Si esto rompe, verán, si esto rompe, esta me da ganas de cerrar hasta la otra semana incluso. Esto se va al cielo. Esto se va a disparar de una forma increíble. Si es que esto rompe y ya está por romper. Entonces, qué buen ingreso, estamos en ganancia, hay que mantener. Dice, profe, ¿cómo le hace para imprimir los resultados que manda el chat? ¿Imprimir? O sea, yo solo tomo un screen de pantalla y mando el chat nada más. Tomo un screenshot y les envío para que todos tengan. Ya, entonces, primer punto, para arriba. Segundo, euro dólar, como les dije, ya está en el nivel de mechas, yo creo que va a seguir cayendo. La libra es su contraparte, va a ser lo mismo y ya estamos en ganancia. Solo que la libra está como atrasada. En el euro dólar es como que ya llegó a la mecha, ¿ya? En cambio, en la libra recién quiere llegar a la mecha. Entonces, una mejor entrada obviamente es la libra, porque aún ni siquiera llega. Yen se fue al alza, pero no estamos invirtiendo. Oro, yo creo que va a llegar hasta los 3,200. Acciones, yo creo que van a detenerse justo en el techo, aquí. Ya, pero no voy a comprar porque ya tiene que darnos algunos resultados positivos las acciones con Trump para que coja la tendencia alcista, entonces aún no sería bueno comprar. Petróleo con el problema del OPEP ha caído un 2%. No se olviden, verán, apenas el petróleo llega a break-even, cierren el crudo. ¿Por qué? Porque esto que está pasando ahora con la pelea del OPEP va a durar bastante tiempo. Y si no dura bastante tiempo, va a haber mucha volatilidad, entonces lo mejor es alejarse. Y de aquí únicamente lo que hicimos fue vender, que ya estamos en ganancias, no las suficientes obviamente, pero no, estamos en tablas. Entonces lo único que nos queda es esperar. Y listo, tenemos nuestra cartera hecha, bastante bien realmente. Hemos encontrado resultados, salvo lo del OPEP. Bueno, nadie se hubiera imaginado que se iba a revelar Kazajistán, pero lo demás estamos de bastante bien. Bien, chicos. Preguntas finales, por favor. Sabes que una vez sí. A ver, esto del horóscopo y el análisis técnico, sí llegó a haber alguna, llegué a ver una conferencia que los astros y que ciertos eventos astronómicos, no sé cómo llamarlos, como la luna roja, no sé cómo se llaman esos eventos físicos, astronómicos, tienen que ver con los mercados. Y en parte sí, en parte no. A ver, que en parte sí. Porque, a ver, la luna tiene que ver mucho con los ciclos de cosecha y claro, eso puede afectar a los futuros de las acciones, ¿ya? Si es que tienes una buena o mala cosecha, te afecta sí o sí a la soja, ¿ya? Que sí en ese sentido, ¿ya? Pero a interpretar como que el horóscopo, los astros y todo eso forman parte del análisis técnico, no tanto, o sea... no olviden que más que análisis técnico, nosotros vemos ahora mucho técnico y fundamental, ¿ya? Incluso estadístico, como lo que me preguntaron sobre el Bitcoin. Entonces digo, mira, históricamente ha llegado a un 20% más del valor anteriormente mencionado. Ya, entonces eso no me puede decir ningún astro, o sea, no me puede develar situaciones matemáticas. Lo que puede decirte los astros principalmente, o la teoría de estos señores que explican esto es
los eventos más probables que pueden llegar a pasar, pero los eventos más probables no están escritos. Los eventos más probables significa eso. Es un evento de alta probabilidad, pero que aún no ha sucedido. ¿Qué significa? Que tú puedes hacer lo contrario. Por ejemplo, mira, hace unos 2 días estamos hablando de que probablemente Estados Unidos llegue a una recesión comparada a la de 1930 si siguen con los aranceles. Ayer, Trump quitó básicamente los aranceles a China. ¿Por qué? Porque se dio cuenta, obviamente, en el horóscopo tuviera salido, si es que esto continúa de esta forma, vamos a entrar en una gran recesión, ¿vale? Es probable, pero las personas tienen acciones que desarrollan y que cambian. Entonces, como te dije, yo creo que sí, en frente a los cambios climáticos que pueden representar estos eventos astronómicos y no ante que se puede predecir 100% esto. O sea, creo que más que todo es un poco de... No, eso no es nuevo, por cierto, ¿no? Existe algo que se llama el trading, no me acuerdo cómo se llama, tiene un nombre, pero es relacionado a esto. En fin, creo que solo son formas de que uno quiere explicar el precio. Entonces, uno quiere explicar el precio de muchas razones, desde la economía, desde lo técnico, desde la estadística, desde la praxis, ahora desde lo astrológico, solo son maneras. La realidad es que nadie sabe al 100% a dónde va. ¿Qué es lo que hace uno? Verifica todas las fuentes para encontrar la mejor decisión y observar lo más probable. ¿Ya? Por ejemplo, hasta ayer, lo más probable era que el petróleo se dispare y pasó. Pero ¿quién iba a contar que iba a haber un problema de una lucha interna en la OPEP? Nadie. Entonces, ese es el tema. Esa es mi opinión respecto a eso. Esa última clase, sí. ¿Hasta cuándo tenemos ahorita las operaciones? A ver, la del canadiense, manténganle, esa sí manténganle de largo el canadiense. Verán, yo quería cerrar la mañana, pero no. Esta cierran la otra semana. Esta se fue largo, estoy seguro. La de la libra, esta ya está cayendo. Esta cerrémosla hoy mismo. Esta cierre hoy mismo en la mañana. Hoy mismo hasta que cierre la bolsa a las 4. Ahí cierran. Esta va a caer más. De ahí, esta de aquí, la del australiano, esa también cierra. Esta trata de cerrarle mañana también. Mañana porque está súper lento. Pensé que se iba a mover más, pero está súper lento. Bien. Las compras de hoy las cerramos hoy mismo, ¿verdad? No he comprado nada, pero supongo que te refieres a las operaciones de hoy. No, a ver, el australiano ciérrale mañana. El canadiense está abierta. La libra sí, esa sí manténla hasta hoy. Profe, esta creo que es nuestra última clase. Siempre pregunto esto a los profes, 5 errores que usted haya cometido en sus inicios para no cometerlos nosotros. Buena pregunta. A ver, un primer error, creer que me voy a hacer millonario de la noche a la mañana. Eso te obliga a arriesgarte mucho. Te obliga a arriesgarte mucho. Un segundo error, no tomar en cuenta, digamos, la parte emocional en el trading. No tomar en cuenta la parte emocional ha sido muy... yo cuando empecé, yo llevo estoy haciendo casi 12 años ya. Yo cuando empecé, parte de la ambición de querer ser millonario es la parte emocional y tú quieres hacerte lo más rápido posible. Entonces, tenemos instrumentos altamente volátiles. En su momento no había Bitcoin así como ahora. Había el oro, el yen era súper fuerte antes. El Dow Jones, me acuerdo también. Entonces tú quieres meterte esos instrumentos para ganar rápido. Es la pereza también, creo que fue un error en su momento, porque tú dices, a ver, tengo que, por ejemplo, esas operaciones que ustedes me dicen, ya quiero cerrar. Ya yo también pensaba antes, no, ya tengo que cerrar. Sí, a veces no depende del tiempo, sino depende de la estructura. Y la estructura a veces puede demorarse un mes. Pero como tú quieres cerrar la operación, te vas a instrumentos que tengan estructura mucho más rápido, rápidas las estructuras. Entonces, ese es un tema de paciencia, un tema de no esperar a que vaya al punto indicado, comprar y vender. Uno. Dos, no esperar a que el mercado llegue al take profit, simplemente lo cierras antes. Ya, entonces, eso también creo que es un error bastante fuerte. No ser paciente en este mundo. Este mundo es un mundo de muchísima liquidez, pero de muchísima paciencia también. Y yo creo que en su momento eso no me llegó a afectar de forma negativa, pero me llegó a frenar ganancias porque
Yo pude haber aceptado, no pude haber aceptado, digamos, lo que ahorita vamos a ver del canadiense, ya que el canadiense, yo sé que se va a disparar probablemente una semana hasta acá, pero yo cierro aquí. Sí, aquí me gané unos $5, pero acá me hubiera ganado 500. Ya, entonces, no me perjudica de forma negativa porque igual gané, pero me perjudica en la forma en la que no llegué a mi objetivo de forma eficiente. Ya, entonces yo creo que ese es un gran error, el tema de la paciencia. Es un gran error. O sea, la paciencia en los puntos de entrada, en las estructuras de precio. No sé si viene también ligado al tema de la pereza, querer ganar rápido para ir a hacer otras cosas. Otro gran error es no entender que el trading es una profesión, no es un complemento de profesión, no es un hobby, no es, no es alguna otra, no es una actividad extra, no. O sea, si tú quieres hacer trading, quieres ser trader, muchos dicen, no, mira, habla solo de soporte, resistencias, que no está mal, eso es el trader, pero el trader, sabe de economía, sabe de política, sabe de ciencia social, es muy curioso, no escatima recursos en educación. Yo hasta ahora, bueno, yo tengo 2 maestrías, ahora me voy a seguir otra maestría en economía, no porque no sepa economía, sino porque hay nuevos conceptos y nuevas cosas que tengo que refrescar y sigo estudiando, sigo estudiando, sigo estudiando para saber un poco más o para acercarme un poco más. Yo, por ejemplo, yo pago de forma particular estos usos de inteligencia artificial como ChatGPT, etcétera, para resolver inquietudes muy fuertes sobre las inversiones que en este momento no tendría a quién preguntar. Entonces yo siempre estoy como que educándome constantemente, ¿ya? Y eso pasa cuando tú lo tomas como una profesión seria. Cuando tú lo tomas como un hobby, es un hobby, entras a la pantalla, es como el Sportbet, ¿no? Entras, metes $100 de que va a perder el Barcelona contra el técnico universitario y ganaste 300, ¿ya? Eso es un hobby, ¿ya? El verdadero estratega deportivo hubiera analizado la cancha, los árbitros, la situación de cada deporte, el estado anímico. Ya, como pueden ver, hay diferencias. Y el trading no es hobby. O sea, si tú quieres hacer plata de esto, yo sí digo, tienes que obsesionarte. Yo me considero un obsesionado, yo me considero que estoy obsesionado con el trading. Yo sueño con inversiones todo el tiempo, con inversiones, con puntos de entrada, puntos de salida, todo el tiempo. Y a mí ese tipo de charlas, la verdad es que me gusta muchísimo porque es como que lo que conozco, lo que sé, siempre lo replico, lo replico, lo replico. Y muchas de las veces pasan, no porque sea divino, sino porque leo muchísimo sobre eso y yo creo que va acá. No sigo a traders de forma particular porque no quiero que numble mi visión, pero sí sigo muchos análisis económicos que dicen, oye, mira, la guerra comercial va a ser esto, va a ser aquello. Eso creería que es un error también, no tomárselo en serio. Y un quinto error puede ser, chuta, a ver, un quinto error. Un quinto error. Un quinto error puede ser sobreoperar. O sea, cuando tú tienes una estrategia y cuando tú ya tienes, digamos, el dominio de esto, también un error que pasa muy seguido es que sobreoperas, porque dices, bueno, si esto es de esta forma, ya te la sabes de memoria todo, sobreoperas y ahí generas pérdidas. Uno tiene que comprender que así como tú tienes ciclos de ganancia, también tienes ciclos de pérdida. Y los ciclos de pérdida comúnmente vienen, pongámoslo así, de la sobreoperación. Así no es que por más bueno que sea vas a seguir solo ganando. No, puedes perder. Y si tú sobreoperas, agrandas tu capacidad de pérdida. Entonces, un error es no entender tus ciclos. Si no entiendes tu ciclo económico, porque todos nosotros tenemos un ciclo económico, toditos. No hay nadie que se salve de eso. Si no entiendes tu propio ciclo de trading o tu ciclo económico de trading, yo creería que no. O sea, vas a perder mucho dinero porque no vas a saber cuándo parar. Siguiente pregunta. Adrián me dice, el día de hoy va a hablar el presidente del Banco de Reino Unido, 2 horas. ¿Puede afectarnos? No. O sea, podría sí, pero, o sea, generalmente, como te digo, los discursos como muy fuertes suele dar Powell y Trump.
De ahí, claro, Lagarde, los otros presidentes suelen dar discursos fuertes, pero siempre se recuperan. El mercado como que no los toma muy en serio. Se mueven pips, pero no tan fuerte. La del USFH está bueno. Bueno, ya no alcanzamos esa, pero es más para temas emocionales. ¿Cuánto tiempo le costó estabilizar esa parte emocional y qué libro recomienda controlar esa parte? Bueno, y más que libros en ese sentido, porque el libro por default, bueno, es Trading en la Zona, ¿no? De ese tipo de cosas. Yo creo que es mucho tratamiento interno, o sea, mucha meditación interna. O sea, para decirte, o sea, para ser franco, nadie termina de controlar emocionalmente absolutamente todo. Lo que aprendes es a identificarte bien y también entender las consecuencias que tienen tus actos. Entonces, por ejemplo, es como te vas a una fiesta, ¿ya? Y estás tomando, entonces tú dices, "Ah, bueno, si sigo así, mañana voy a tener mucha resaca, voy a estar deshidratado y no voy a poder rendir en el trabajo". Entonces, solo aprendes a identificar, nada más. Dices, bueno, ¿quiero eso? No, no lo hago, punto. ¿Ya? Algo así es en el trading. Es como que, bueno, estoy sobreoperando, dejo de operar. No es que quiero sobreoperar. Bueno, si sigo operando, probablemente tenga pérdidas más grandes de las que tuve el día de hoy, que fueron que es generalmente pocas. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, no quiero eso. Entonces, aprendes a identificar y aprendes a discernir. Dices, ¿esto quiero? No, no lo haces. Pero lo haces desde un poco de la experiencia. O sea, no se puede aprender esto sin que no vivas pérdidas. Si tú vives pérdidas, tienes la experiencia negativa de no hacerlo. Y si vives ganancias, también tienes la experiencia de que hiciste bien las cosas y se puede llegar a esto. En sus inicios como trader, ¿cuál era el porcentaje de operaciones ganadas versus perdidas? Ahí era más o menos 50-50. O sea, lo que comúnmente les pasa a ustedes a ver, no gano ni pierdo. O sea, gano obviamente 50, pero otro día pierdo 50. Ya, siempre fue así. Pero iba, digamos, con una tendencia a la baja, como que ganaba 50, perdía 51. Ganaba 40, perdía 45. Y así va cayendo, cayendo, hasta quemar la cuenta. Entonces, bueno, en los últimos momentos uno se desespera porque dices, no, tengo que recuperar. Y ya se va acelerando la curva de pérdidas, lo que te dije a un inicio. Ya, eso pasaba al inicio. Pero luego tú mismo te das cuenta y dices, oye, pero estoy ganando lo mismo que perdiendo. A ver, ¿qué estoy haciendo? Luego te percatas que hay una curva, porque por eso es importante el diario de trading, porque solo te puedes dar cuenta en el diario de trading. Solo ahí te das cuenta qué es lo que estás haciendo mal, cuál es tu curva y cómo se está trabajando tu curva. Solo ahí. No existe en otra forma más, ¿ya? Porque yo cómo puedo saber cómo están pensando ustedes si ustedes no tienen un seguimiento de ustedes mismos. No puedo saberlo, ¿ya? Aunque sea psicólogo, sociólogo, lo que ustedes quieran, no puedo. Necesito saber antecedentes y los antecedentes del diario de trading, ¿ya? Entonces yo creo que ese era un poco el inicio de todo. ¿Cómo capitalizarnos? Usted nos habló de cuentas de fondeo. O sea, sí, mira, puedes hacerlo. Cuentas de fondeo, fondos de inversión, manejando cuentas familiares. O sea, hay algunas formas de hacer eso, de la capitalización. La más conocida son las cuentas de fondeo y los fondos de inversión. Como que bajo acceso se debe operar, eso sí, y se puede generar la rentabilidad que tú quieres. Es importante respetar el plan de trading diario y hacer gestión de riesgo, no respetar el plan de trade. Asumir pérdidas sin bajar la guardia. Yo perdí en el Bitcoin, pero ahí vamos. Confío en el proceso con los profes. No exactamente. Gustavo, profe, ¿cuántas cuentas quemó antes de lograr su emoción? Vean, yo cuando comencé a estudiar esto, yo vivía en Buenos Aires, porque aquí en el Ecuador no había educación en ese sentido. No había educación financiera de ese tipo. Entonces yo vivía en Buenos Aires y estudiaba para ser idóneo de valores, se llama ya. Y la meta, obviamente, mi familia me ayudaba económicamente, pero yo no quería depender de eso, ¿no? Porque si sigues una profesión que te ayuda a hacer dinero, no deben ayudarte con dinero. Ese era mi punto de vista, sino tú debes hacer dinero. Entonces, yo me presionaba un montón al estudiar y a querer operar. Y en ese proceso, yo habré quemado unas 3, 4 cuentas, así. Pero, bueno, como te decía, yo operaba, digamos, con $100, diga, ya, con $100 y decía, con esto voy a hacer 10.000. Y no es imposible, es imposible, o sea, eso no pasa. El man que te diga eso te está queriendo vender algo, te quiere robar, eso es imposible, no pasa, ¿ya? Em, y mi profe era súper bueno, Ariel se llama. No sé dónde estará Ariel,
pero el man era un genio. El man llegaba y el man daba clases similares a estas, hablábamos sobre economía, y el man era escritor en Bloomberg, por cierto. De ahí comencé a conocer un poco eso. Y el man operaba ese ratito y decía, bueno, esto, compraba y vendía, ya listo, y hacíamos como 500. Claro, la cuenta del man era de 100.000. Y yo decía, wow, yo quiero llegar a hacer eso. Era imposible, porque yo tenía una cuenta de $100 y él tenía una de 100.000. Y él hizo $500 con eso. Y yo pensaba que con mi misma cuenta de 100 iba a ser 500. Pero no, siendo lógicos, debería haber hecho 5 centavos. Y eso debería haberme alegrado. Ya, entonces en ese proceso de querer imitar esto, querer tener un estilo de vida como para estar bien, sí habrá quemado unas 3, 4 cuentas, así bien quemadas. Y el mismo proceso que ustedes seguramente han tenido, si es que les ha pasado, ansiedad, o algo de depresión, tristezas, querer abandonar el asunto. Pero lo que les puedo decir es que eso funciona en cambio como el gimnasio, o cuando uno corre un maratón. Cuando uno corre un maratón o uno está en el gimnasio y siente que ya no puede más, es cuando más puede. ¿Ya? Porque tu cabeza está diseñada para estar en una zona de confort, en una zona en donde tú estás cómodo. Y nosotros estamos cómodos acostados en nuestras camas. No estamos cómodos corriendo 100 kilómetros diarios. ¿Ya? Entonces tu cabeza, cuando ya llega a un límite, te dice, ya no puedes, ya no puedes. ¿Por qué? Porque le estás quitando la comodidad. Entonces cuando ya no puedes, cuando llegas a ese punto de que ya no puedes, es donde más puedes. Eso es lo que descubrí después. Y bueno, eso tiene efectos también químicos que van dentro de nuestro cuerpo. Pero digamos que eso fue un poco el proceso que tuve hace muchísimos años, así. Vamos cerrando que tengo una tutoría en 5 minutos. Las últimas preguntas y nos fuimos. ¿Cuándo se empieza a trabajar con cuenta real? Cuando tu dinero de inversiones esté completamente controlado. Creo que el error más difícil de superar es dejar de operar con venganza, es cierto, eso hace romper las reglas. Profe, ¿cómo llegó a ser el capital que hoy tiene 3 puntos básicos? Antes no había cuentas de fondeo, antes no había. Yo empecé literalmente invirtiendo en fondos de inversión. Después de eso, las personas vieron que yo era muy bueno y me comenzaron a decir, oye, ayúdame a invertir mis capitales. Y yo les comenzaba a hacer carteras. Solo les vendía las carteras de inversión y las carteras salían bien, pero a veces tenían deficiencias como estas. O sea, esto que está pasando ahorita ya ha pasado hace mucho tiempo, que las guerras comerciales, que esto, que aquello, eso ya ha pasado. Esa es la segunda guerra comercial en los últimos 20 años. Entonces, obviamente tú tienes que estar muy pendiente de aquello. Y yo les escribía, pero como que no estaban muy pendientes. Después hice como un fondo de inversión conjunto y nos fue bien. Y ahí fui acumulando capital, 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 así hasta tener, digamos que mi propia cartera grande. Y después también tengo un fondo de inversión que lo trabajo de la misma manera, pero digamos que ahí me fui acumulando a través de todas esas experiencias. Se está virando el australiano, pues déjele nomás, ya correremos. Listo, chicos. Chicos, cualquier cosa, nos estamos hablando. Cuídense mucho y un fuerte abrazo. Chao.